Muy buenas tardes, soy Claudina Campos y les doy la bienvenida a otro programa de Sinapsis, un programa donde hablamos de temas de psicología, de sexualidad, de salud física, de salud mental, por supuesto, de desarrollo personal y también de temáticas sociales. Así que bienvenidos nuevamente a otro programa. Estamos transmitiendo hoy, que es verano, desde el restaurante Mollusk aquí en Chelem. Está divino, así que cuando puedan que se den una vuelta para visitarlo, para comer, para cenar, está padrísimo. Y bueno, pues les damos las gracias por permitirnos transmitir desde este lugar. Y hoy tengo una invitada también espectacular. Ella es la doctora Claudia Rovellada. Ella es especialista en medicina reproductiva y medicina sexual. Y hoy traemos un temazo en temas de medicina y de salud física, pero también de salud emocional, porque vamos a hablar sobre la sexualidad en la pareja durante estos tratamientos de fertilidad que cada vez son más comunes y hemos escuchado, y a veces son temas tabús y que no se hablan. Así que, Claudia, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. No, hombre, muchísimas gracias, Claudina. Muchísimas gracias a todo el programa y al equipo de Sinapsis por haberme invitado. Y yo muy feliz de hablar justo de este tema que me dices tan importante, que no se toma en cuenta, que es la sexualidad en todos estos tratamientos de fertilidad. Claro, ¿no? Porque luego escuchamos que a veces se hicieron tratamientos, están en tratamiento, pero muchas veces no se habla de cómo se vive la sexualidad en la pareja durante estos tratamientos, ¿no? Y qué tipos de tratamientos hay, cuán largos pueden ser, ¿no? Y si llevan un acompañamiento, no llevan un acompañamiento, porque todo esto a veces afecta a la pareja. Bueno, pues Clau, yo quisiera que me empezaras a platicar un poquito sobre, bueno, eres especialista en medicina reproductiva y cuando la gente y las parejas vienen hacia ti, ¿cuáles son sus principales dudas? ¿Qué te dicen? Platícanos un poco de eso. Yo soy como para platicarles un poquito más, hice primero ginecología, luego biología de la reproducción humana, y posterior a eso hice medicina sexual, que creo que es una parte súper importante que no abarcamos en la consulta de infertilidad. Ahora, creo que es un tema muy interesante, porque creo que en la actualidad, de hecho, ya ha cambiado muchísimo. Antes era de que cada 6 parejas de 10 van a tener un diagnóstico de infertilidad, y ahorita ya son 8 de 10. O sea, imagínate que ya cada vez es más frecuente que esto suceda. Esto yo pienso, sino nos damos cuenta porque cada vez la maternidad pues se atrasa un poquito más respecto a los años, ¿no? Entonces esto pues disminuye las probabilidades de que cualquier pareja pues tenga la probabilidad de tener un embarazo espontáneo. Es por eso que ya nos llegan un chorro de parejas para evaluar esta parte. Entonces, la infertilidad como tal, así como muy rápido, es el concepto de infertilidad. Exacto, literal el concepto es no lograr un embarazo después de un año de tener relaciones sexuales sin protección en los días fértiles antes de los 35 años. Y si tienes más de 35 años, solamente son 6 meses. Ajá. Cuando tienes arriba de los 35, el tiempo, si no lo logras en 6 meses, entonces ya debe de haber una evaluación. Ajá. Y antes de esa edad, hay un año como para esos son los parámetros. Exacto. Ahorita dices que ya cada 8, de 10 parejas, 8 pueden tener algún tipo de problema de infertilidad. Justamente la razón como primordial es que se atrasa la época de reproducción, ¿no? Porque ya las mujeres, y también los hombres, pero pues más las mujeres ya pues elegimos tener hijos un poquito más grandes. ¿Cuál sería la edad ideal? Digo, antes, porque ahorita también luego dicen embarazos riesgosos en la adolescencia. Ya sé. Creo que no existe una edad ideal. Si hablamos solamente de edad reproductiva o del momento en el que vamos a tener la mejor calidad de óvulos, el mejor número y esto, yo pensaría que es entre los 25 y 30 años. O sea, creo que es el momento ideal en el que el pico de calidad de óvulos está súper bien, el número está súper bien. Evidentemente depende mucho de cada persona, porque pues hay muchas cosas que pueden hacer que esto no sea así, aunque seamos jóvenes, pero pues en la mayoría creo que esa sería mi recomendación. Perdón, Clau, que te interrumpas, que tengo muchas preguntas. Y en gente joven, ¿no se ve también a veces ya problemas un poco de salud que antes no se veían, o tal vez no se hablaban o no se sabían y simplemente pasaban, o porque ya somos más gente en el mundo también, hay más casos, no lo sé? 100%. O sea, ahorita que siento que hay tantos datos o cosas de fertilidad, de hecho hay muchas mujeres jóvenes que acuden a consulta como para evaluar su fertilidad, ¿no? Y sí hemos encontrado que en mujeres 25, 28
años empieza a haber baja reserva ovárica. Todo esto se ha empezado a estudiar ya desde hace muchos años y se ha visto que pues es por el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, lo que consumimos, lo que respiramos, toda la parte de los plásticos, disruptores endocrinos, hormonales y también algunas enfermedades como insuficiencia ovárica, hipotiroidismo. Hay muchas cosas que pueden hacer que alguien pueda tener su reserva disminuida, o la famosa enfermedad que ahora pues seguramente escuchamos mucho en redes, como es la endometriosis. Sí, ¿no? como no tengo endometriosis, me va a costar trabajo embarazarme, Exacto. ¿no? Entonces, todo esto hace que pues, mujeres jóvenes empiecen a tener un poco de temas de, a lo mejor, baja reserva ovárica. Y la endometriosis es algo que desde que vas a tus chequeos ginecológicos se puede ver, ¿no? A temprana edad. Pues, o sea, bueno, la endometriosis ha cambiado ya muchísimo la definición de la misma, gracias a que ya tenemos 1000 maneras, o la tecnología ha avanzado bastante. Antes era solamente clínico y era solo dolor durante tus menstruaciones, pero ahorita ya hay muchísimas formas de diagnosticarla, porque ninguna menstruación debería de ser dolorosa. Claro. Entonces, desde que iniciamos nuestra menstruación en chiquitas, pues de 8, 11, 12, 13, 14 años, pues si tenemos menstruaciones dolorosas, habría que ver si no existe un tema de esta índole. ¿Qué está pasando, no? Porque yo he escuchado chavitas, o sea, muy jovencitas, que saben que ya tienen este diagnóstico, les dieron este diagnóstico justamente por el tema de la menstruación. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Era otro lado. Ajá. El tema un poco de la fertilidad, de la infertilidad. Nos enfocamos siempre generalmente más en las mujeres, pero ¿cómo están los hombres también en este... Es una pregunta. No? Sí, porque luego nos olvidamos de que, sí, generalmente la mujer, sí. Pero también, ¿no? En la parte masculina, pues hay sus... O sea, de hecho, así, yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar reproducción, se decía en ese entonces, ya tiene unos cuantos años, que la mayoría de las como causas de infertilidad eran como algo de la mujer, ¿no? Sí. Y ya tiene unos 4 años que se ha visto que la balanza ya está en un 50-50, es decir, que empieza a haber ya muchas alteraciones a nivel de, por ejemplo, los espermatozoides y esto, de la calidad, de la calidad, del número, de la forma y todo, que entonces está haciendo que el 50% también sea causa de la pareja o del factor, le decimos en reproducción como el factor masculino. Entonces ya estamos así en causas de infertilidad, entonces ahora sí ya somos... Y cuando van contigo, haz de cuenta, no podemos embarazarnos, ya tenemos menos de 35 años, ¿eso de 35 años es en la mujer y en el hombre o es solo en la mujer y en el hombre tiene más chancecito, no? Lo tomamos un poco más a la edad de la mujer porque nosotros sí perdemos nuestro número de reserva mucho antes que un hombre. La reserva ovárica es, las mujeres ya nacemos con una cantidad de ovarios específica, dijo, no es como los espermatozoides que se hacen cada 3 meses, o sea, cada 3 meses un hombre tiene una espermatogénesis nueva, entonces pues está regenerando, por así decirlo, los espermatozoides, pero las mujeres nacemos con un número específico de óvulos y esos óvulos son los que vamos a tener toda nuestra edad reproductiva. Cómo se utilizan o cómo van muriendo, pues va a depender de muchas cosas, factores genéticos, ambientales y todo lo que más o menos platicamos hace un ratito, entonces... Y lo que entiendo es que no siempre todos los óvulos están buenos, ¿no? O sea, la calidad, es cuando hablamos de calidad. Exacto. Okay. O sea, es lo que siempre digo, para que suceda un embarazo se tienen que alinear muchísimas cosas. Y en el caso de los hombres es más la calidad igual de los espermatozoides, aunque estos se reproducen constantemente, ¿no? Diferente al tema de las mujeres. Exactamente. Entonces, cuando llega una pareja, bueno, tú no nos podemos embarazar, ya llevamos un año intentando, ¿qué prosigue? O sea, lo que se hace, como cualquier consulta médica, primero pues es preguntar toda la parte de la historia clínica y después se hace un abordaje por factores. Hay como 5 causas como más comunes de infertilidad. Una de estas es todo lo endocrinológico, o sea, se tiene que revisar que todas las hormonas sexuales, prolactina, perfil tiroideo estén perfectos porque todas están, o sea, todas se asocian para un correcto funcionamiento del eje ovárico y menstrual, por ejemplo, o de la espermatogénesis en los hombres. Ver que el útero esté bien, que no haya pólipos, miomas, ver que no haya infecciones, ver que las alpinges o trompas de falopio estén permeables. Entonces es una evaluación completísima de los dos. De los dos. Ok, a la mujer con sus cositas y al hombre con sus cositas. Exacto. Okay. Y de ahí ya, bueno, se hace un diagnóstico, ¿no? De las recomendaciones. Si existe algo que, o sea, si existe alguna causa identificada, pues se hará un tratamiento específico. Hay veces que no encontramos alguna causa específica y a eso le llamamos infertilidad inexplicada. O sea, también existe que no hallemos qué está pasando. Y cuando pasa eso, ¿cuál es la recomendación?
Pues mira, o sea, toda la evidencia es muy controversial. Hay quienes sí pueden ofrecer algunos tratamientos de baja complejidad, pero en mucha otra literatura dice que en un in vitro, por ejemplo, a los pacientes con infertilidad inexplicada les va mucho mejor. La verdad ya es como criterio médico muy individual, es controversial y se pueden hacer las dos. Y también es decisión de la pareja. Claro. Y de las parejas, ¿cuáles son como los métodos para poder lograr un embarazo más utilizados? Por tú como que se va empezando, o depende del caso, ya se recomienda un in vitro, o sea, ¿nos puedes platicar un poquito sobre eso? Pues sí, depende mucho del caso. O sea, en resumen, son 3 tratamientos que se utilizan. El primero es algo que se llama como coito programado, que literal es cuando te dicen cuándo tener relaciones sexuales, y puede ser que se utilicen medicamentos para inducir la ovulación o no, dependiendo. La siguiente es una inseminación intrauterina, que es inducir la ovulación de una mujer. Los espermatozoides se capacitan en laboratorio y se depositan dentro del útero de la mujer. Esto es en consultorio. Esto todavía le decimos como baja complejidad. Y el último es una fertilización. Ese es como la inseminación artificial, es ¿no? Eso, o sea, exacto. Es eso. Okay. Y lo último es una fertilización in vitro, que ahí sí se tiene que estimular a la mujer para sacar los óvulos. Se hace la fertilización o formación de embrión o embriones en el laboratorio, y esos embrioncitos o embrión se regresan al útero de la mujer. Se les van a implantar en algún momento, eso es, ¿no? In vitro. Ajá, y se les va implantando dependiendo de de los que estén adecuados. Que tengan, ¿no? buena calidad, o si se les hace estudio genético. Son como muchísimas cositas, pero sí, muy resumido, esos son los 3 como tratamientos que existen. Y sí tienen indicaciones especiales. Claro. No voy a hablar de todas, porque no lo lograríamos. No, y eso creo que es un programa para cada tratamiento. 100%. Pero lo que yo quiero preguntarte, a lo que yo quiero llegar, es ya que se hace toda esta evaluación, se toma una decisión, bueno, vamos a seguir este procedimiento, este tratamiento, lo que sea. ¿Cómo lo manejan las parejas? ¿Cuáles son como que las principales, digo tú que los acompañas en estos procesos, ¿no? ¿Cuáles las diferencias que ves entre las mujeres, entre los hombres? Si te llegan personas solteras, ¿cómo o personas o parejas del mismo sexo? No sé si también cada vez pasa más, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se maneja esta emocionalidad? Porque a veces puede ser muy angustiante, ¿no? El tema de no lograr un embarazo. Yo creo que lo que me estás preguntando ahorita es muy interesante, porque pienso que no siempre hay un adecuado acompañamiento de las parejas con diagnóstico de infertilidad, o de parejas, por ejemplo, decimos como homoparentales, cuando son personas del mismo sexo y buscan un embarazo. No hay un adecuado acompañamiento respecto, por ejemplo, a lo psicológico, o a lo sexual, o a lo o sea, esa parte siento que estamos un poquito verdes, porque la parte médica sí la abarcamos perfecto, y es mucha ciencia y todos sabemos qué hacer, qué estudios pedir y qué tratamiento dar y etcétera, pero la parte mental, emocional y de acompañamiento real no está tan fortalecida. Hay una deficiencia en esas áreas, 100%. ¿no? Y a veces no se trabaja con otros especialistas de que, bueno, ahorita están viniendo acá y este tratamiento, pero, o sea, vayan a terapia, reciban un acompañamiento psicológico, hay mucha angustia tal vez, mucha frustración, o sea, mucha culpa, ¿no? A veces el del lado, me puedo imaginar que el del lado que no... Que como ser, que el factor del por qué no suceda. Exacto, ¿no? Entonces, cuando está el diagnóstico así y este acompañamiento, pues obviamente afecta también la relación de pareja, ¿no? Y aparte que afecta en general la relación de pareja, mucho menos se habla de cómo viven la sexualidad, porque a veces, digo, yo he escuchado, ¿no? El tema del sexo programado, ¿no? Entonces, ya a veces cuando hay los psicólogos y los sexólogos, y tú que también has estudiado esto, ¿no? Me imagino que lo sabes, muchas veces se recomienda en general hasta para el disfrute programarlo, porque la vida ya es muy ajetreada, y a veces que la gente está en contra de esto, ¿no? Entonces también se le quita el factor de... Pues como lo del espontáneo, sí, 100%. O lo ven como una tarea y hay que seguir ahí, en lugar de que pueda ser un espacio para pues que también lo disfruten, o sea, es como, ya, nuestro objetivo es tener un bebé, ¿no? ¿Cómo ves tú que lo manejan esto las parejas? Pues, o sea, creo que yo pondría en la mesa que que debería de existir una evaluación de la sexualidad, bueno, como la búsqueda específica de disfunciones sexuales antes de dar un tratamiento, y
durante y después de los tratamientos. O sea, porque sí se ha visto, hay muchas parejas que a veces no pueden lograr el embarazo, pero porque existe una disfunción sexual, ¿sabes? Claro. O sea, a lo mejor existe, no sé, un trastorno de deseo sexual hipoactivo, una disfunción eréctil o algo, que es por lo que no están pudiendo lograr un embarazo. Entonces creo que en la parte de la consulta, a lo mejor del biólogo de la reproducción, debería de ir un pequeño tamizaje, porque sería tan sencillo como entonces abordar solo la parte sexual y no mandar a hacer a la mujer y al hombre las 700 pruebas que se hacen, ¿no? O sea, hay un estudio de hecho muy reciente de este año que si quieren ahí luego se los paso si quisiesen, que Claro habla que de sí. eso. Okay. Y luego, cuando les haces diagnóstico de infertilidad, ya sea una causa de la mujer o hasta una causa del hombre, es como algo muy, o sea, sí es algo muy cañón, porque hay, como decías, muchísima culpa, esta parte como de la identidad de los roles de género, porque yo como mujer, pues, o sea, se supone que pues el punto es reproducirnos de cierta manera y no lo estoy logrando, o cuando es el hombre, pues también empieza a haber muchas cuestiones, muchos fallado, ¿no? Porque no logro. O sea, mucha culpa y hasta tú mismo podrías llegar a ser tu propio enemigo. Y esto genera muchísimo distrés. Entonces, imagínate a alguien que le hacen un diagnóstico de infertilidad y le dicen, oye, es porque de aquí estamos viendo algo tuyo. Y luego les dicen, bueno, pero entonces van a tener relaciones sexuales estos días. Y es como, o sea, estoy teniendo algo muy importante en cómo pienso, cómo me siento, cómo me percibo, cómo percibo mi cuerpo, cómo me percibo a mí mismo, y entra esto, ¿no? Y ahí es cuando entonces, si no había una disfunción sexual, puede comenzar alguna, claro. ¿sabes? En los hombres, por ejemplo, está reportado que la disfunción sexual más importante cuando se hace un diagnóstico de infertilidad es la disfunción eréctil. Justo porque a lo mejor si están en un tratamiento de coito programado, pues es a veces una tarea, es una obligación, esa fuerza. Sí, ¿no? No hay esta parte del erotismo, el placer, entonces pues pueden llegar a tener disfunción eréctil y eso pues claro, genera es más una conflictos. resistencia inconsciente, ¿no? No es necesariamente exacto, a veces que no exacto, quiera. o que es como hay una enfermedad. O sea, no. Es que como que no está sucediendo y entonces eso genera más angustia, más ansiedad y se vuelve a veces un ciclo vicioso. Así, ¿no? Es un círculo. Y aparte imagínate luego cuando es una inseminación que ya ni siquiera requieres de tener una relación sexual, claro, o un in vitro que tampoco ya necesitas tener nada. Entonces en realidad la conexión también de la pareja pues empieza a ser un poco más distante, ¿no? 100%. Pensar también que estos tratamientos pueden durar años. O sea, hay mujeres u parejas que están 3, 5 años en tratamientos y súmale si tienen un diagnóstico de dolor pélvico, ¿no? Si tienen un diagnóstico, por ejemplo, de ovario poliquístico y tienen algunas cuestiones, no sé, corporales como el vellito que no les guste. Súmale si te tienes que estar inyectando hormonas, 100%, ¿no? O sea, que esta es la parte 100%. También que yo he escuchado, que se hinchan, que no se sienten bien, o sea, también eso, por supuesto, se ve afectada a la pareja, ¿no? Entonces, claro, definitivamente como que la ciencia y la parte emocional, bueno, pues la psicología no están peleadas, deberían de ser un trabajo integral, ¿no? También para generar conciencia en las parejas que están pasando una situación así, como de no olvidarse de cuidar a la pareja, porque al final es lo más importante, ¿no? Digo, bueno, como terapeutas al menos de pareja, eso decimos antes de los hijos, que por supuesto que es tu prioridad cuando sobre todo cuando están chicos y en las primeras etapas de la vida, bajo tu responsabilidad, pero la pareja es lo más importante. Al final, digo, en el sentido, incluso hasta si va a haber una separación, siempre recomendamos, la mayoría de los psicólogos, no te quedes por tus hijos, ¿no? Tiene que haber algo en la pareja. Exacto, ¿no? La parte de pues, que hay un amor, un compromiso, un querer estar, entonces... Justo si estaban enfrentando como pareja una situación de infertilidad, lo más lógico, bueno, a mí ese es mi pensamiento y es mi mera, como lo que yo pienso, o sea, como debería entonces haber un acompañamiento pues de la pareja, ¿no? Y psicológica y sexual, porque pues si de por sí la sexualidad es un tabú, ni hablemos de infertilidad, hay muchas cosas, o sea, que son un tabú dentro de la sexualidad, desde donde venimos, en donde crecimos, la cultura, el lugar, los comportamientos de los roles, etcétera. Imagínate ahora, pues, ante un escenario de esa magnitud, ¿no? Entonces creo que ahí estamos
olvidando algo, pero creo que también es una ventana de oportunidad que ahorita que se está haciendo, que ya se está visibilizando un poquito más, pues podamos empezar a hacer cosas diferentes y trabajar pues más en equipo, porque a ver, un biólogo de la reproducción, aunque haga medicina sexual, no va a poder abordar todo lo que se hace en sexualidad, ¿sabes? O sea, a nosotros nos toca un poco lo biológico, saber que las hormonas estén bien. ¿Por qué? Porque si tienes un hipotiroidismo, probablemente puede hacer que tengas tu libido baja, o sea, sí. Y ya de ahí, pues el acompañamiento es con justamente sexólogos, ¿no? Sexólogas. Claro, el acompañamiento de la terapia sexual es aparte al acompañamiento, 100%. Por supuesto, de la parte física, científica y de reproducción, ¿no? ¿Tú qué verías que tú como especialista cuando te llegan las parejas o las parejas igual homoparentales, como los principales miedos o las problemáticas que ves en ellos? Respecto a como lo de fertilidad. Ajá. Pues, o sea, respecto a lo que se habla en consulta, como a las cosas que se van soltando, ¿no? Y que tú vas cachando. Pues es que yo creo que también dentro de la fertilidad existen muchos mitos, muchos tabús, que pues obviamente como ahorita tenemos tanto acceso a mucha información, escuchas de todo, ¿no? Claro. Creo que pues de los miedos más importantes pues es justamente de verdad no lograr un embarazo, dependiendo mucho del diagnóstico por el que vayan, pero pues a veces los números no son tan prometedores como uno quisiera dentro de la biología de la reproducción. Entonces creo que luego eso es vemos la ansiedad eslogans más de que frecuente. te logramos tu embarazo, sí o sí, sí. ¿no? También eso se me hace un poco, digo, wow, imagínate la Ojalá frustración, ¿no? estuviéramos en ese lugar de verdad para poder ofrecerlo así, pero pues no estamos ahí, ¿no? Entonces creo que esa sería la parte como más estresante, y yo creo que algo que tampoco se pregunta es pues literal cómo se siente alguien de que probablemente sea algo de su cuerpo que a lo mejor no está haciendo que esto suceda, ¿no? Entonces creo que ahí también nos quedamos cortos en ese abordaje. Okay. Claro, pues ya se nos está acabando el tiempo, te agradezco toda esta información, nos quedamos con mucho más tela para cortar y para hablar de estos temas, ya se me ocurrieron muchos otros temas específicamente, pero para las parejas que están pasando por esto, ¿no? ¿Qué les recomendarías? Digo, ya para ir cerrando, ¿no? Que quieran buscar un bebé, que no han podido, que estén atravesando por un tratamiento de fertilidad, sea el que sea, ¿qué recomendaciones les darías? Yo les diría a las personas que están buscando un embarazo, que tengan menos de 35 años y lleven un año intentándolo en los días correctos, con eyaculación intravaginal, etcétera, hay que buscar ya un especialista, y más si tienes más de 35 años y llevas 6 meses intentándolo, busquémoslo. Los especialistas son los biólogos de la reproducción, que hay en todo el país. Si quieren luego una recomendación, si están en otro estado, 1000% se las doy, porque hay que hacer un estudio muy exhaustivo de qué es lo que está sucediendo. 100% que sea un tratamiento y abordaje súper integral, o sea, llévense de la mano a psicólogo, a sexólogo, a nutriólogo, porque creo que va a ser la manera de poder hacer un tratamiento mucho mejor y completo para estas personas que están buscando un embarazo. También fíjese mucho en la clínica que eligen, hay muchas maneras de ver si tienen buenas tasas de embarazo, buenas tasas de fertilización. Luego si quieren les recomiendo algunas, o les digo más bien en dónde buscarlas. Eso, más que nada, que hay que fijarse. Porque sí existe una sociedad o asociación, la Red Lara, que sí califica estas clínicas, y eso sería bueno que pues, se vieran para ver o buscar sus clínicas, y evidentemente pues que hagan clic con su biólogo de la reproducción, ¿no? O sea, creo que eso es importante, pero serían como sugerencias muy generales. Fue poco tiempo, de verdad me encantaría hablar de un chorrísimo de cosas. Claro, te lo dije. Pero, bueno, ojalá eso les funcione y pues... Claro, ¿y a ti dónde te pueden encontrar para justamente resolver estas dudas, por si están, justamente caen en esta categoría y ya están preocupados, si quieren pues ver qué está pasando, por qué no se pueden embarazar, dónde estás, tus redes sociales, tu teléfono, donde trabajas, todo. Bueno, el consultorio se encuentra en Adela Fertilidad, que es un centro de reproducción acá en Mérida, Yucatán, que tiene la mejor tecnología, no está súper bien. Mis redes sociales, doctora.claudiarrobellada.z, el número del consultorio 99 99 96 19 11, y aún así pues les dejo los datos por si lo dije muy rápido. No, y los van a aparecer en pantalla, y aparte pues yo los voy a estar subiendo a las redes todos tus datos pues para cualquier duda y aclaración, y pues para que vayan a consultar contigo. La verdad, Clau, te agradezco tu tiempo, tus conocimientos. A ustedes, a todos. A todo el equipo, pero también espero que se repita,
porfa, que sigamos hablando de estos temas, porque yo me quedé con muchas ganas Ya de sé, seguir yo platicando y que nos cuentes. Y el conocimiento es poder. Y la verdad, ahorita que hay demasiada información, es necesario acudir a profesionales que nos aclaren y nos den información fidedigna. Así que te agradezco de verdad. Amigos que nos están viendo, pues muchísimas gracias por su tiempo también. Me despido. Estamos transmitiendo aquí desde el restaurante Mollusk en Chelé. Estamos muy felices, está precioso el lugar. Nuevamente les hago la invitación a que vengan a comer, a cenar, a tomarse un traguito. Y bueno, pues ya me despido, soy Claudina Campos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.